podrían tener una bonita simplificación si escribían la función de producción como t a la 1 medio por r por s a la 3 medios. Entonces ya con esto se ahorran un montón de reglas de la cadena y cuestiones extrañas. Entonces la idea es que ahora tengo que encontrar la razón de cambio de la producción respecto al tiempo. Entonces esto es dp de t. Y esa es una de las partes que más va a valer el uso de la regla de la cadena. Entonces digamos la producción depende de t y cada una de estas cantidades dependen del tiempo. Entonces aquí tengo dp de t mayúscula por dt mayúscula dt minúscula más la parcial de la producción respecto a r dr dt. Bueno, esta de acá es más como ordinaria, más dp ds dt. Entonces luego lo que hacemos en el siguiente paso es sustituir las derivadas. Entonces tengo dp de t, esta simplemente es un medio, r es 3 medios dividido t a la 1 medio por dt de t, esta creo que solo es menos 25 por seno de t. Afortunadamente toda esta se va a hacer 0 porque tenemos que evaluar cuando t es igual a 0. Luego más esta parcial respecto a r, solo nos queda t a la 1 medio por s a la 3 medios. Y por esta otra derivada, bueno, aquí yo creo que nos queda menos 2 por coseno de 2t. Aquí sí nos va a quedar 1. Y luego más esta otra. Entonces esta otra creo que nos queda 3 medios t a la 1 medio por r por s a la 1 medio. Y luego derivo s respecto a t. Entonces yo creo que aquí solo me queda e a la punto 0.25t. Entonces lo único que nos falta es encontrar los valores de r, s y t cuando estamos al inicio de la producción. Entonces voy a poner aquí, digamos, t de 0 es igual a 25. R de 0 yo creo que es igual a 3. Y S de 0 es igual a 4. Entonces aquí van a estar la mayoría de puntos. Ya la última parte es una parte un poco tediosa, es parte de utilizar una calculadora. Entonces aquí voy a tener un número, pero este número no lo voy a escribir porque como tengo seno de 0 es igual a 0, este primer término es más 0. Entonces luego más 5. Este número de acá yo creo que es igual a 8. 5 por 8. Y luego acá tengo menos 2. Y luego aquí tengo más 3 medios. T a la 1 medio, le saco aquí la raíz cuadrada. Entonces aquí tengo 5 por 3 por 2. Y luego aquí yo creo que tengo 1. Entonces todo esto yo creo que me queda 15, 45, 40 y 80. A los 20 menos 40 más, pongamos aquí 3 quintos por 5 por 3 por 2. Bueno, me queda menos 32, pero a algunos de ustedes les vi menos 35. No sé por qué. Si teníamos todas estas cantidades. Sí, yo no sé por qué. Sí, también a Diego. Tal puede que la respuesta sea menos 35. Pero yo creo que todo esto está bien derivado. O tal vez va a ver aquí es igual 4 a la 3 medios. Mira, tal vez ahí está el error. Sí es 8, ahí está bien. No, aquí lo tenía. Sí, esto es 8 también. Ah, sí, 5 por 8 por menos 2. Bueno, ahí, igual esta es una parte de calculadora. Entonces, estas son toneladas por año. Entonces, ahí la producción como que está disminuyendo.
Este segundo problema es todavía más sencillo porque, digamos, si se recuerdan, pueden hacer derivar aquí respecto a z, y luego aquí tenemos una regla del producto, aquí tenemos una regla del producto y una regla del cociente, pero lo más fácil es considerar una función de tres variables, y por e a la z, más z por e a la x, más z por logaritmo de x, partido y más x, menos y, menos 3, igual a 0. El 3 lo pueden dejar del lado derecho, del lado izquierdo, no importa. Y luego lo que teníamos que recordar acá es que la derivada parcial de z respecto a x es df de x partido de f de z, solo que con un signo negativo. Entonces ya con esto, digamos, el problema lo tienen terminado, porque lo único que tienen que hacer es encontrar la parcial respecto a x de todo esto. Entonces mejor esto lo voy a encontrar aparte. La parcial de f de x es este 0. Aquí tengo z por e a la x. Bueno, aquí sí tengo una regla del cociente. Esto es un poco molesto. Entonces aquí tengo más z por x a la menos 1 por y más x. Eso no es necesario que lo simplifiquen. Más menos 1 por z por el logaritmo de x. Yo creo que esto es la parcial de f respecto a x. Y la parcial de f respecto a y es e a la z. Aquí tenemos 0. Y luego este otro yo creo que lo trato como una constante. Entonces me queda más logaritmo de x partido y más x. Y todo esto después aquí es un gran menos 0. Entonces todo esto nos queda igual. Yo creo que no es necesario que copien eso, ¿sí? ¿Por qué sacó f de y? No era f Ah, de f es... z. Sí es f de z la que hay que sacar. Sí, cierto. Si es que es la parcial de z. Bueno, vamos a poner aquí f de y luego voy a poner acá f de z. Más fácil, sí. Antes si f de z, aquí yo creo que tengo y por e a la z más e a la x. Bueno, y esta si la quiero poner un poco más correcta, aquí tendríamos que tener este signo, este con signo menos. Y aquí si tengo más logaritmo de x partido y más x. Y yo creo que ahí sí ya tenemos menos 0. Entonces esta parcial de f respecto a y no nos sirve para nada, pero igual la calculé solo para ver, digamos, cómo se calculan las derivadas parciales. Entonces sí, ahora sí, juntamos estos dos pedazos y ya nos queda la respuesta. Un poco larga, pero se puede hacer así. Ahora, el valiente, que yo creo que sí hizo, que hizo de manera correcta este problema y usando el camino largo y tuvo la respuesta correcta. Esto puede ser para esta persona un problema de 50 puntos. Porque sí, aquí hay dos reglas del producto con regla del cociente. Entonces no sé, yo creo que solo Carlos hizo este problema de la manera más extensa posible. ¿Así lo hiciste, Carlos? Sí lo hice esa, pero creo que estoy viendo que tuve algo mal porque, no sé, ese y a la z creo que lo copié como y a la x. Ah, Entonces ahí ya se me fue todo mal. el y a la x en vez de y a la z. Por eso me salió como, ajá. Mm, bueno, Dicen ahí si da menos 35 solo que hay que meter. ¿qué pasó? O sea, ahí da 5 por 8 es 40, por menos 2 menos 80. Y después la Ah, otra da 45. ok, 80 menos 45, excelente. Muy bien. Sí, por eso es que les decía que este había que hacerlo con calculadora. Excelente. Entonces yo creo menos 35 obtuvo Diego, menos 35 obtuvo... bueno, los dos Diegos obtuvieron menos 35. Bueno, los que ya tuvieron aquí menos 35 ya ganaron este examen. Sí, y ya luego solo con haber calculado aquí unas derivadas parciales, bueno, 20 puntos. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es bien interesante. Ya es el último tema para el examen. Lo vamos a continuar también el martes y es el tema de máximos y mínimos. Entonces, en este tema vamos a volver otra vez a cálculo diferencial. Entonces, lo bonito de cálculo diferencial era que era
bien fácil encontrar un máximo y mínimo relativo. Solo teníamos que encontrar cuando la derivada es igual a cero y luego utilizar una prueba de la segunda derivada para ver si era máximo o mínimo relativo. Y, y lo que vamos a ver aquí es que aquí va a ser bastante similar porque si consideramos el plano tangente a cuando estamos en un máximo relativo o en un mínimo relativo, todas las pendientes ahí tienen que ser igual a cero. Entonces, al final, para tener máximos y mínimos en dos variables, también vamos a requerir de que las dos derivadas parciales sean iguales a cero. Pero el problema es que ahora sí vamos a tener algo mucho más extenso. Vamos a tener que resolver varios sistemas de ecuaciones. La prueba de la segunda derivada se complica un montón. Yo creo que ahorita para el enfoque de este curso no nos vamos a meter entre extremos absolutos porque si no todavía se complica un poco más. Entonces voy a hacer, digamos, máximos y mínimos sin restricciones y el día martes voy a hacer máximos y mínimos con restricciones. Y eso es posiblemente un método que en algún momento han visto en, en cómo se llama en microeconomía, los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de restricciones. Entonces la idea es que si miran la definición de máximo relativo y mínimo relativo, va a ser bastante similar al de funciones de una variable. Entonces aquí tengo que esta función de dos variables, el que es el máximo relativo va a ser mayor o igual a todos los otros puntos que están suficientemente cerca de él. Entonces un máximo relativo se va a ver como un paraboloide que abre hacia arriba, abre hacia abajo, pero ahora digamos este va a ser el punto máximo, f de a, b. Y ahorita digamos no puse mucho los ejes, pero quedaría aproximadamente con esta dirección. Entonces así es como se visualizaría un máximo relativo, como un paraboloide o como la parte de arriba de una elipse o una esfera. Y ahora un mínimo relativo se observa de esta otra forma, con la desigualdad invertida. Entonces ahora este valor es menor o igual a todos los puntos que van a estar suficientemente cerca de él. Entonces ahorita voy a poner este mínimo en un punto diferente a como lo tenía con el máximo. Entonces digamos que por aquí, por ejemplo, va a estar el mínimo. Entonces aquí puedo graficar un paraboloide, pero ahora es el paraboloide que abre hacia arriba. Entonces de esta forma vamos a tener que aquí f de a, b es un mínimo relativo. Entonces en realidad esto es lo que uno tendría que hacer si uno quiere terminar de graficar funciones en dos dimensiones. Pero el problema es que digamos, encontrar estos puntos va a ser un poco difícil y comprobar de que sea máximo y mínimo relativo es todavía más extenso. Entonces ahorita lo que vamos a hacer más que todo, solo vamos a analizar el comportamiento bastante cerca de este punto y ver, digamos, qué condiciones se cumplen para tener máximos o mínimos relativos. Entonces ahorita solo voy a hacer un paréntesis con funciones de una sola variable, extremos relativos de una sola variable. La teoría de este tema es sumamente vasta, aquí el enfoque va a estar más en la resolución y planteamiento de problemas, pero si se recuerdan en una dimensión, el máximo relativo ocurría cuando la primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada es negativa. Y el mínimo relativo ocurre cuando la primera derivada también tiene que ser igual a 0, pero ahora la segunda derivada tiene que ser positiva. Entonces esto va muy asociado con este tipo de gráficas, digamos, segunda derivada negativa es una función cóncava hacia abajo, es una parábola que abre hacia abajo. Segunda derivada positiva, función cóncava hacia arriba, es una parábola que abre hacia arriba. Entonces ahora en dos dimensiones, en vez de tener que trabajar con parábolas, vamos a tener que trabajar como con paraboloides.
Entonces los paraboloides, todos los extremos relativos van a tener una forma de paraboloide, paraboloide que abre hacia abajo o paraboloide que abre hacia arriba. Entonces la idea es cómo se va a ver esto en dos dimensiones. Si en algún momento nos paramos sobre ya sea el fondo del precipicio o la cima de la montaña, lo que vamos a ver es que el plano tangente es completamente horizontal al punto donde está ocurriendo el máximo. Entonces, digamos, aquí tenemos nuestra gráfica, ya sea el paraboloide que abre hacia abajo o el que abre hacia arriba. Entonces, la idea es que vamos a tener que si en algún momento queremos sacar la ecuación del plano tangente en A, B, y este es un máximo relativo, entonces aquí digamos de la ecuación del plano tangente es horizontal. Muy bien. Entonces, ¿qué significa que el plano tangente sea horizontal? No hay pendiente ni en f de x ni pendiente en f de y. Entonces aquí nuestra derivada parcial respecto a x es igual a 0. Bueno, esta sería la de y. Y la derivada parcial respecto a x también es igual a 0. Entonces en este caso nuestra ecuación del plano tangente simplemente es igual a z es igual a f de a, b. Y las derivadas parciales son iguales a 0. Entonces aquí ya tenemos, digamos, las condiciones necesarias para un extremo relativo en una función de dos variables necesarias para un extremo relativo. Entonces lo que vamos a decir acá es que si z f de x, y tiene un máximo o mínimo relativo en el punto a, b, entonces las derivadas parciales son iguales a 0 o en el peor de los casos algunas de las derivadas parciales no existen o las derivadas parciales se indefinen. Ya no existiría el plano tangente, pero habría como que un pico, entonces pues, no va a ser un pico suave, pero igual digamos ahí también podemos tener un mínimo. Entonces se indefinen en a, b. Entonces ahí obviamente digamos esto del plano tangente solo sirve si la función tiene derivadas parciales continuas. Pero si las derivadas parciales se vuelven discontinuas en este punto, posiblemente ahí también vamos a tener un máximo mínimo relativo. Ya no habría plano tangente, pero digamos un tipo de curva como esta, que la proyectamos digamos en 3 dimensiones, como sombrero de bruja. Aquí sí también habría un extremo relativo. Pero aquí no es porque las derivadas parciales sean igual a 0, sino porque las derivadas parciales no existen. Entonces este es un punto que no vamos a estar trabajando porque ya suficiente vamos a tener con que la función tenga derivadas parciales continuas y un plano tangente horizontal. Pero vieron aquí que qué problema hay, son condiciones necesarias, entonces es posible que tengamos que ahí no va a haber una derivada. Entonces digamos un punto donde posiblemente ustedes ya vieron que no hay derivada es con la silla de montar. Entonces en algún momento digamos pueden tener esta superficie. Entonces aquí voy a tratar de graficar como que unas trazas. Entonces aquí estoy tratando de graficar la silla de montar. Entonces luego las conecto a estas por medio de una parábola. Y yo creo que aquí vamos a poner esta como acá para que se mire bien la parábola. Entonces, digamos, si miran esta gráfica, el paraboloide hiperbólico, z, x al cuadrado menos y al cuadrado, no sé si es x al cuadrado menos y al cuadrado o y al cuadrado menos x.
creo que es más como... Yo creo que es menos x al cuadrado más y al cuadrado, sí. Yo creo que es como esta. Entonces, si vemos esta gráfica, vamos a ver que aquí, si tratamos de hacer la ecuación del plano tangente en 0,0, vamos a tener que este plano tangente es horizontal. Entonces, digamos aquí, por ejemplo, la parcial de z respecto a x es menos 2x. La parcial de z respecto a y es igual a 2y. Y si tratamos de encontrarlas a estas iguales a 0, vamos a ver de que esta función tiene sus dos derivadas parciales igual a 0 en el punto x es igual a 0, y es igual a 0. Entonces aquí digamos hay un punto crítico, pero no hay un extremo relativo. Entonces, digamos, aquí nos pasaba como en funciones de una variable, que en algún momento podíamos tener, digamos, como en la función cúbica, que la derivada se hacía igual a 0, pero aquí no teníamos ni máximo ni mínimo. Entonces, ahora el equivalente para funciones de dos variables, cuando todas las derivadas parciales son 0, pero no hay máximo relativo, es lo que se va a conocer como un punto de Cia. Aquí tengo paraboloide hiperbólico. Entonces, solo voy a mostrar rápido en Desmos, en GeoGebra, cómo se mira ese paraboloide hiperbólico. Uy, uy, uy. O tal vez mejor no lo muestro. Espero que las aplicaciones se abran rápido. Dios mío. Aquí estamos bien. Entonces z es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado. No se quiso graficar este. A ver, miramos acá. Aquí se puso un poco necio Desmos. Qué extraño, no me quiso graficar. Ahí estamos, bien. Entonces, digamos, aquí si miran como pueden ver, si lo miran de un lado, todo parece un máximo, porque aquí tenemos la parte, una parábola que abre hacia abajo, pero si rotan esta figura, aquí pueden ver que hay un mínimo, porque la parábola está abriendo hacia arriba. Entonces, como tienen partes donde abren hacia arriba y partes donde abren hacia abajo, aquí no hay ningún ni máximo ni mínimo, y por esta razón no hay extremo relativo, pero es un punto de interés para analizar nuestras gráficas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, solo voy a ponerles la prueba de la segunda derivada para clasificar cada uno de estos puntos críticos, y luego digamos vamos a hacer ejercicios, y todo esto es de ejercicios, toda esta sección. Entonces aquí digamos la prueba de la segunda derivada sí se complica un poquito, porque la idea es ¿qué tantas segundas derivadas tenemos? Tenemos 4. Sí, f de x, f de xy, f de yx y f de y. Entonces la idea es que, digamos, aquí lo que hago es que calculo, bueno, primero lo que hacemos es encuentre los puntos críticos. Entonces los puntos críticos vamos a decir que tenemos que encontrar la parcial de f de x a, b, la parcial de f de y a, b, y tenemos que ver cuándo ambas se hacen 0. Entonces luego se construye la siguiente matriz, que esta es conocida como el hessiano. Y luego esto se vuelve casi que una fórmula de cocina. Entonces encuentro esta matriz, y lo que hago aquí es que escribo todas las segundas derivadas parciales. En las diagonales van las derivadas parciales que
se hacen las segundas derivadas parciales respecto a la misma variable. Y luego fuera de las diagonales pongo las derivadas cruzadas. Afortunadamente estas derivadas que parciales son iguales para una función continua y que es derivable. Entonces la idea es que, digamos, calculo esta determinante. Y aquí a veces que eso se pone como f de x y al cuadrado. Y luego aquí me van a dar un número y aquí vamos a tener mucho más condiciones. Entonces vamos a tener que, todavía manteniendo relación con la segunda derivada con máximo, si esta primera derivada parcial es negativa y todo esto es positivo, aquí vamos a tener un máximo relativo. Entonces aquí tenemos un máximo relativo. De f de x es positivo, no, es negativo, y de a, b es positivo. Ahora, aquí a diferencia que, digamos, en cálculo diferencial, para comprobar realmente que aquí hay un máximo mínimo relativo, necesitamos un poco de álgebra lineal, encontrar valores propios y en algún momento ser creativos para escribir todas las superficies cuádricas por medio de matrices y poder llegar a comprobar estas propiedades. Entonces eso es bien bonito porque todas estas propiedades vienen de si uno calcula las de segundas derivadas parciales de un paraboloide. Y entonces aquí es donde viene algo bien curioso. Si esta segunda derivada parcial es positiva y todo este determinante es positivo, entonces aquí vamos a tener un mínimo relativo. Porque solo se analiza la de los piquetes. Es que uno puede decir que esta es positiva y esta otra es positiva, pero entonces también, digamos, hay que analizar que las cruzadas sean positivas. Entonces lo bonito de tener álgebra lineal es que uno en algún momento puede escribir este hessiano para que solo le queden una las diagonales. Entonces hay otro criterio que, pero digamos, tenemos que transformar esta matriz en diagonal, que para que sea mínimo relativo, estas dos tienen que ser positivas, para máximo de estas dos tienen que ser negativas. Entonces, como las dos negativas se multiplican y dan positivo, se conectan esto. Pero como tenemos estos términos cruzados, entonces a veces que con álgebra lineal uno puede transformar estas matrices en matrices solo diagonales, aplicando ahí unas transformaciones. Entonces, por eso es que digamos que esta condición en cierta forma implica que este también tiene que ser positivo, porque a la hora de hacer este determinante, si este es negativo, no tiene. Sí, pero puede que las cruzadas en algún momento, sí, las derivadas son también negativas, sin importar si son negativas o positivas cuando las multiplique. Sí, pueden ver que este siempre es un término negativo. Entonces, digamos, el punto decía, sí sucede, digamos, cuando estas dos tienen signos diferentes, o mejor aún, cuando todo este determinante es negativo. Entonces, como van a ver, los puntos decía en realidad son más frecuentes que los máximos y mínimos relativos. Y como en la prueba de la segunda derivada, si la segunda derivada nos quedaba 0, posiblemente aquí va a haber lo que se conoce como un punto de inflexión. Entonces, aquí ya tengo este criterio y este criterio solo para que lo tengan presente. Lo tengo aquí en la página, ¿cuál página es? 100 algo. 120. Aquí está, en la página 127 está todo este criterio. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ver cuántos de estos ejercicios podemos hacer. Y algunos ejercicios que no se hagan, tal vez los podemos dejar en el laboratorio de la siguiente semana. Y como pueden ver, son ejercicios sencillos, pero lo que pasa es que aquí la dificultad va a ser más que todo el álgebra lineal, en algún momento el planteamiento. Las buenas noticias que tienen acá es que los problemas de optimización y el planteamiento no va a ser tan complicado como en funciones de una variable, porque en funciones de una variable, como teníamos que resolver una ecuación de una variable, podíamos darnos el lujo de poner cocodrilos y cuestiones todas extrañas. Pero aquí, digamos, si ponemos un problema extraño y que va a costar derivarlo y tenemos que lidiar con sistemas no lineales de ecuaciones, eso va a costar resolverlo.
Entonces vamos a encontrar los extremos relativos de las siguientes funciones. Y aquí, como van a ver, aquí sí no me voy a estar apoyando mucho en el criterio gráfico. Pero igual lo bonito es que aquí ya nos podemos anticipar a cómo son estos problemas. Este pareciera que es un paraboloide que abre hacia arriba. Entonces, si este es un paraboloide que abre hacia arriba, posiblemente vamos a tener aquí un mínimo en el vértice del paraboloide. Pero digamos, si queremos hacer todo esto como se debe hacer, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Encontrar las derivadas parciales. Entonces derivo cada una de estas funciones respecto a x, esta función respecto a x y esta función respecto a y. Entonces la derivada parcial respecto a x, ¿a qué es igual? Menos 6 es igual a 0. Entonces ya tengo que la coordenada en x de mis puntos críticos va a ser x es igual a 3. Y ahorita vamos a ver si realmente hay otro punto crítico más. Entonces digamos aquí calculo la parcial respecto a y, 8y más 16 es igual a 0. Entonces aquí tengo y es igual a menos 2. Entonces aquí tengo un único número crítico. Que es el 3, menos 2. Entonces la idea es que ahora tengo que clasificarlo y ver si es máximo, mínimo relativo o punto de Cia. Entonces digamos aquí ¿qué hago? Pues, calculo esa matriz. Le voy a decir x, y solo por hacer la matriz más general posible. Entonces aquí lo que hago es que calculo las segundas derivadas parciales. Y para este problema, digamos, como les decía, todo esto viene de superficies cuádricas. Entonces, ¿qué van a ver aquí con estas segundas derivadas parciales? 2, 0, 0 y 8. Y entonces, digamos, como había dicho Héctor, yo había dicho que este tenía que ser positivo. Entonces, si ven estas dos positivas y ningún término en la otra diagonal, ahí claramente, digamos, hay un mínimo relativo. Y es que hay un concepto que también se necesita ver de matrices definidas positivamente o matrices definidas negativamente. Entonces aquí en cierta forma estoy utilizando ese concepto. Entonces eso es algo que es siempre un poco molesto, este tema en varias variables. Entonces digamos aquí, si tenemos que este determinante es positivo y las segundas derivadas parciales respecto a la misma variable son positivas, ¿qué tendríamos acá? Acá hay un mínimo relativo. En 2, no, en 3, menos 2, porque la segunda derivada es positiva y este hessiano es positivo. Entonces este es lo que se va a conocer como una función cóncava hacia arriba en dos variables. Ese es otro tema que no vamos a estar tocando acá. Entonces digamos, si en algún momento quieren encontrar el valor mínimo, entonces lo que hacen aquí es que utilizan 3 y menos 2 y lo meten en la calculadora, porque ese sí lo va a meter. 3 al cuadrado, yo creo que es más 4 por 4, ya tenemos 25, menos 18 y menos 32. Entonces aquí el valor del mínimo relativo creo que es menos 25. Entonces esta es una parábola que en algún momento se va a intersectar con el plano XY. Entonces miramos ahorita que más de estos problemas podemos hacer. Este corto desafortunadamente de hoy fue muy largo. Yo creo que este también tiene como que forma de mínimo. Solo que aquí el problema, bueno, este es más 100. Solo que aquí este problema va a estar un poco más interesante encontrar los puntos críticos. Entonces otra vez lo mismo, encontramos puntos críticos. Si quieren, en algún momento podemos hacer problemas aplicados y prácticamente todos los problemas aplicados aquí van a estar girando en torno a problemas económicos.
Hay también problemas de optimización en varias variables para la física, pero este es el mejor contexto. Hay problemas de economía, costos, utilidades, diseño de productos. Entonces, digamos aquí, ¿cuál es esta derivada parcial? 4x más, más y. Y bueno, aquí me queda todo esto igual a 0. Y luego está parcial respecto a y, que es igual a x, x más 2y es igual a 0. Entonces aquí les tengo buenas noticias, y ese es otro gran truco de álgebra lineal. Si tienen un sistema lineal de esta forma y el lado derecho es igual al vector 0, y este sistema, digamos, si tiene determinante diferente de 0, entonces la solución aquí es x es igual a 0 y y es igual a 0 y es la única solución. Digamos aquí, como pueden ver, la solución es 0. Pueden encontrar aquí que y es igual a menos 4x, pueden sustituirlo en esta otra ecuación. Y luego aquí nos queda x menos 8x, lo cual es igual a menos 9x, es igual a 0. Entonces x es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos nuestro punto crítico. Y luego hacemos el criterio de la segunda derivada. Que eso es también otra razón por lo que estos problemas se mantienen relativamente sencillos por la segunda derivada. Porque una prueba de la segunda derivada aquí es sumamente extensa. Entonces aquí, digamos, tenemos 4 y 1. Pero luego acá que tenemos 1 y 2. Entonces vieron, esa idea que vio Héctor de que tienen que ser positivos estos términos, re bien. Entonces digamos que vamos a tener acá mínimo relativo. Ya solo les voy a preguntar por qué puse aquí mínimo relativo en 0,0,100. Evalué la función g en 0,0 para encontrar la coordenada z. Y ese, como les decía, es un tema que se puede volver sumamente extenso. Los problemas de optimización son problemas que tienen un montón de teoría. Claro que yo creo que no vamos a ver en este curso son extremos absolutos, pero es solo porque son demasiado largos esos problemas. Entonces, digamos, sigamos haciendo más de estos ejercicios. Un ejercicio un poco más interesante. Y otra cuestión, si en algún momento les quedan a ustedes dos extremos relativos, tienen que hacer la prueba de la segunda derivada para los dos extremos relativos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Si queremos la ecuación del plano, podemos usar este Ah, punto y ah, un eje. qué bien que pensaste eso. Que aquí, ¿cuál sería la ecuación del plano tangente? Z es igual a 100. ¿Por qué solo esto? Porque recuerden que la ecuación del plano tangente es z0 más f, bueno, aquí sería g de x por x menos 0 más g, la parcial de g respecto a y por y menos 0. Pero como de todas estas derivadas parciales en este punto son iguales a 0, entonces la ecuación del plano tangente aquí solo te queda z es igual a 100 y en el problema anterior es z es igual a 25. Pero sí, esta es bonita pregunta para poner en examen. Después de hacer el problema de optimización, encuentre la ecuación del plano tangente. Simplemente hay que poner solo la coordenada z porque las demás pendientes se hacen 0. Una buena observación la de Héctor. Y para los que quieran llevar métodos numéricos en algún momento cuando estos sistemas se vuelven muy difíciles de resolver,
Ahí es cuando uno utiliza un método numérico y el método numérico les encuentra los puntos críticos. Y hasta esto, como pueden ver, es algo que como que vale la pena programarlo. Bueno, tener ahí una matriz y que la computadora ya les diga, bueno, este es máximo, es mínimo, aquí están los signos y todo. Pues sí se vuelve muy mecánico este problema. Y por temas como estos, hay veces que uno piensa, bueno, aquí como que es mejor utilizar álgebra lineal. Entonces encontremos aquí las parciales. Entonces la parcial respecto a x de la primera, que es igual. Ajá. Bueno, aquí por lo menos tengo un sistema fácil. El segundo problema creo que sí tiene un sistema más difícil. Y luego este otro. Ujú. Menos 4y. Menos 12. Entonces aquí que como pueden ver estos términos cuadráticos como que les sugieren que aquí vamos a estar sobre un paraboloide que abre hacia abajo. Entonces digamos aquí tenemos ya el punto es, yo creo que x es igual a 2 y y es igual a menos 3. Entonces este otra vez es el único número crítico. Entonces, digamos, ¿qué hacemos ahora? Calculamos, hacemos la prueba de la segunda derivada. Entonces aquí tengo los puntos críticos. Y aquí voy a realizar la prueba de la segunda derivada. Entonces, y cuando miremos cómo se dan esos multiplicadores de Lagrange, el libro ni siquiera tiene la prueba de la segunda derivada, ni siquiera se molesta. Posiblemente yo en algún momento la voy a mencionar y la voy a escribir. Y esa sí se vuelve sumamente larga, porque entonces hay que hacer esta cosa, pero ahora con 3 variables. Entonces hay que calcular el determinante de una matriz 3×3. Entonces, digamos, aquí como pueden ver, afortunadamente todos los términos cruzados tienen derivada igual a 0. Y bien, aquí como pueden ver, este es máximo. Las dos segundas derivadas son negativas. Pero pueden ver que cuando multiplican estas dos, el determinante les da un número positivo. Entonces aquí tenemos un máximo relativo en 2, menos 3. Porque la segunda derivada es negativa. Cualquiera de las dos puede ser respecto a xx o puede ser respecto a y. Y este determinante es un número positivo. Y bueno, no voy a encontrar esa coordenada en x. La coordenada en z. Da 62. Muy bien. Qué rápido. Muy bien, Mauricio, muy bien. ¿Por qué le están dudando del resultado, Mauricio? Es que lo hice así como que rápido, pero no sé. Y yo creo que por introducir este tipo de problemas, yo creo que aquí van a tener la buena noticia de que yo creo que sí van a necesitar la calculadora en el parcial. 52 daba. Creo que 52. Pues, ponga. Bueno, Ese sí está mal, el del libro. Gracias, Lindsay. Sí, yo me percaté ayer que estaba mal el valor porque tenía ahí un signo más, pero era un menos. Cristian, entonces mi nombre ya va a estar en ese libro. El de Lindsay, porque Lindsay le encontró el error. Pero yo encontré la que estaba muy bien. Sí, pero creo que el tuyo ya está, el de Lindsay también ya está, pero entonces ahí empiezan a acumular millas. Y la ecuación sería 30. Ahora. Z igual a 30, la Z igual a 52, porque uno utiliza. Entonces, tenemos este otro. Le voy a poner los dos que están pendientes, porque hay uno que es bien mecánico, pero hay otro que tiene un planteamiento, y esa es otra razón por la que en estos temas es un poco más importante el planteamiento que digamos que hacer toda esta resolución del sistema de ecuaciones. Entonces aquí tengo que una caja de cartón sin tapa debe tener un volumen
de 32.000 centímetros cúbicos. Calcule las dimensiones que minimicen la cantidad de cartón utilizado. Uy, ¿cuál de estos les llama más la atención? El C. Sí, el C. Entonces, este tipo de problemas son los problemas interesantes de optimización en varias variables y que es donde nos vamos a estar enfocando más con multiplicadores de Lagrange. Entonces aquí el problema es que tengo que hacer un planteamiento de este problema. Entonces digamos, aquí tengo una caja y pueden ver de que a diferencia de funciones de una variable, ahora no estoy diciendo que, ¿cómo se llama? Que las dos partes de la caja, el largo y el ancho son iguales, sino que ahora pueden tener diferentes dimensiones entre sí. Entonces la idea es que aquí tengo mi caja y esta parte de arriba no la estoy contando. Entonces no es una caja para empacar, sino es más que todo una caja para dejar cosas que no requieran taparse. Entonces la idea es que, bueno, tengo que encontrar dos cantidades. Primero el volumen de la caja y luego qué tanto material estoy utilizando. Entonces la cantidad de material utilizada. Entonces digamos, lo que puedo hacer, utilicemos X, Y y Z en vez de L, H y W. Entonces digamos, yo creo que aquí tengo Y. Si Y más o menos apunta en esta dirección y X la teníamos en esta. Entonces digamos aquí cuál creerían que es el volumen de la caja. Y también es igual a 32.000. Entonces voy a hacer esas dos conexiones. Pero ahora para medir cuánto material estoy utilizando, como que voy a tener que utilizar otra medida geométrica. Porque no sé qué tan gruesa es la caja, pero lo que sí sé es, digamos, cuánto es el área de cada uno de los paneles o los lados de la caja. Entonces voy a sumar el área de cada panel. Entonces aquí que tendría la parte de adelante y la parte de atrás, voy a estar usando un área de Z por Y. Entonces esto es la parte de adelante y atrás. Ahora si estoy en los lados, ¿cuánto voy a usar de material? Ajá. El lado izquierdo y en el lado derecho voy a usar también X por Z. Entonces aquí izquierda y derecha voy a tener 2 por X por Z. Entonces aquí ya tengo lo que estoy gastándome en izquierda derecha. Pero ahora abajo y arriba, ahí cuánto me voy a gastar. Sí, X por Y. Hubiera sido 2 por X por Y si hubiera tenido tapa, pero como aquí no tengo tapa, entonces por eso es que ahora solo tengo esto. Entonces vieron, aquí está lo interesante de este problema, porque ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Minimizo el volumen o minimizo el área? El área, pero es que aquí tengo que satisfacer esta restricción. Y ahorita como pueden ver mi problema de área tiene 3 variables. Entonces, ¿cómo lo puedo reducir a 2? Aquí tengo que utilizar la restricción Z es igual a 32.000 partido X por Y. Entonces la sustituyo en el problema de área y ya tengo que mi área es igual a 2 por 32.000 por Y partido X partido Y. Yo creo que aquí solo me queda X más 2 por 32.000 X dividido X partido Y. Yo creo que me queda solo Y y luego todo esto. Entonces aquí ya tengo mi nueva función objetivo. Entonces eso es lo que tengo que minimizar. Entonces luego, ¿qué hago?
tengo que encontrar derivadas parciales. Y aquí si pueden usar la calculadora, aquí les va a quedar eventualmente una función cúbica o algo así. Entonces, ¿cuál es la parcial de esta función respecto a x? Sí. Ah, pero aquí tengo un x a la menos 1. Ajá. Menos 64.000 partido x al cuadrado más y. Y esto es igual a 0. Ah, y en estos problemas no se sorprendan que en algún momento no les pida ni siquiera que comprueben con la segunda derivada, porque por si ya vieron este ejercicio ya es lo suficientemente largo. Ah, entonces luego derivo acá. Y aquí ya los voy a dejar ir, solo resuelvo esta ecuación. Y vieron aquí qué problema hay, y esto es lo que hace este tema tan difícil. Tengo un sistema de ecuaciones no lineal, que este ni siquiera se puede resolver con álgebra lineal. Entonces la idea es, ¿qué hacemos ahorita? O esta en esta o esta en esta. Entonces digamos aquí lo que voy a hacer es que voy a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces sustituyendo en 2. Y veo que este es un problema relativamente inocente, pero igual está sumamente entretenido. 64.000 partido 64.000 al cuadrado partido, yo creo que es x a la cuarta, si mal no estoy. Y porque como tengo que elevar y al cuadrado. Eso elevenlo al cuadrado. Si lo elevan al cuadrado, les. Entonces luego aquí divido este por este, me queda 1 partido 64.000 por x a la cuarta, porque este pasa al numerador. Y entonces ahora tengo que resolver esta ecuación. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? X a la cuarta menos 64.000 por x es igual a 0. Como van a ver, este 64.000 es un 40 al cubo, pero como ahí tienen la calculadora pueden hallar esto. Entonces luego, ¿cómo resuelvo esta ecuación? X por x al cubo menos 64.000 es igual a 0. Entonces, ¿qué soluciones tengo? 0 como que no tiene sentido, porque si x es igual a 0, truena. Entonces este ya sabemos que no es posible. El 40, ajá. Entonces tengo que encontrar cuando x al cubo es igual a 64.000 o 40 al cubo. Y lo que sí, tal vez para darles un chivo, una comprobación, vamos a tratar de que todos los problemas tengan solución exacta. Entonces, si les está quedando un número feo, posiblemente. Ajá, pero ya saben ustedes. Entonces, si x es igual a 40, ¿qué es igual y? 64.000 dividido 40 al cuadrado. 40, sí. Entonces, como los decía al inicio, tiene que ser una caja cuadrada. Pero entonces, ahora, ¿qué es igual z? Tenemos 32.000 partido x por y. Sí, entonces es una caja bajita. Entonces aquí ya tenemos las dimensiones de la caja. Y no vamos a hacer segunda derivada acá. 40 por, yo creo que son centímetros, 40 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Y pueden hacer aquí la prueba de la segunda derivada, o sea, tienen que volver a derivar todo esto, pero van a ver que ahí tanto las segundas parciales les van a quedar positivas y ese determinante les va a quedar positivo. Entonces, muchas gracias. El día martes vamos a continuar con problemas aplicados. Solo les voy a indicar brevemente cómo se hace eso en Lagrange, porque en Lagrange solo hay que extender un poco más la función para poder encontrar